excelentísima señora alcaldesa de nuestra ciudad, representantes de la Corporación Municipal, teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Promoción de la ciudad, delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresas del excelentísimo Ayuntamiento, ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, hermanos mayores de numerosas hermandades de nuestra ciudad, camareras de diferentes imágenes representativas de nuestra Semana Mayor, representantes del rector en el campus universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, benefactores de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. No quiero dejar de citar a la directora general del Colegio Montaigne, querida amiga. Muy brevemente, quisiera agradecer al presidente de la Unión de Hermandades, don José Manuel García Cordero, que nuevamente haya solicitado a nuestra Academia celebrar en nuestra sede este importante y significativo seminario sobre la conservación y restauración del patrimonio textil de hermandades y cofradías. Quiero insistir que nuestra Academia está abierta para colaborar con todas las instituciones culturales, sociales, educativas y religiosas que lo soliciten, como una muestra patente del apoyo que debemos a la difusión del conocimiento y el apoyo a la cultura universal, tal y como se recoge en nuestros estatutos. Es, por tanto, una gran satisfacción celebrar hoy este seminario en nuestra Academia. Máxime cuando el mismo se fundamenta en la participación de la Real Fábrica de Tapices, institución fundada en 1721 por el rey Felipe V y que cuenta como patronos a Patrimonio del Estado, Patrimonio Nacional, Ministerio de Cultura y Deporte, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y con 3 intervenciones de sus principales expertos en la materia, desde el director general de la institución, ilustrísimo señor don Alejandro Klecker de Elizalde, académico correspondiente de la Real Academia de la Mar y de la Academia de las Ciencias y Artes Militares, la jefa del equipo de restauración, doña Paula Nava Jiménez, y doña Almudena López Sánchez, restauradora y especialista en tinción textil. Para los que hubieran recibido nuestra invitación, le tengo que indicar que lamentamos la indisposición de la directora del Departamento de Restauración, doña Verónica García Blanco, que le ha hecho imposible a su asistencia. A continuación, para la presentación del primer ponente, cedo la palabra al presidente de la Unión de Hermandades, don José Manuel García Cordero. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de la señora alcaldesa en el acto que convocamos conjuntamente el Consejo con la Real Academia de San Dionisio. Agradecer, por supuesto, al presidente de la Academia de San Dionisio y a todos los representantes de la Academia que nos hayan cedido este salón para este acto y, sobre todo, a la Fábrica de Tapices por venir a ofrecernos su conocimiento y su aportación para la conservación de nuestro patrimonio en textil. Sin más, bueno, pues voy a presentar a Alejandro Klecker de Elizalde. Nos explicará el origen, la evolución y los principales personajes que han configurado la historia de la Real Fábrica de Tapices. Él es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, doctorado por la Universidad del Rey Juan Carlos, diplomado en Seguridad y Defensa por la Universidad Francisco de Vitoria, consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, académico correspondiente en las Academias de Historia Naval y Marítima de Chile y Uruguay, académico correspondiente en la Sociedad de Geografía e Historia de Chile y en las Reales Academias de la Mar y de las Artes y Ciencias Militares de España, igualmente como correspondiente. Tiene los diplomas de Vexilología, Heraldía, Uniformología y Poliocrética del Instituto de Historia y Cultura Militar. Al margen de su actividad profesional como director general de la Real Academia de Tapices, es oficial en reserva honorífica del Cuerpo General de la Armada, está en posesión de la Cruz al Mérito Naval y es alberdero de honor del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey. Es presidente de la Junta de Benefactores de la Fundación Museo Naval y vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Ha publicado numerosos artículos, monografías, impartido y dirigido cursos y conferencias sobre historia naval y militar de España. Con todos ustedes, Alejandro Klecker de Elizalde. Muchas gracias. Cedo la palabra al ilustrísimo señor don Alejandro Klecker de Elizalde. Tiene la palabra. Muchas
Muchas gracias, excelentísima alcaldesa, presidente, autoridades, señoras, señores. Bueno, yo creo que en esta breve intervención que voy a hacer, de lo que se trata es simplemente de tener una foto, espero que sea lo menos desdibujada posible, de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuánto cuesta lo que hacemos, porque seguro que tendrán el interés en esto de las restauraciones. Y luego, por otra parte, pues introducir a Paula Navas y a Almudena González. Ambas son jefas de equipo, en un caso de restauración y en el otro de laboratorio. Decirles, para que luego no se me olvide, que la fábrica se estructura en dos tipos de personas muy distintas, aunque luego analizaremos. Los que son artesanos, que pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, cajeros, a un agente de seguridad, pero que tienen la habilidad para hacer tapices y tal, y a los que no se le exige. Pero en la unidad de restauración textil, que en este momento consideramos que es la mejor de Europa, desde luego, es obligatorio tener la carrera superior de restauración textil de 5 años y tener el doctorado o el máster en restauración textil. Eso nos hace pues ser la única unidad de estas características en Europa. Son 17, además, todo mujeres, desde hace 3 años que fortalecimos esta unidad, y simplemente el hecho diferencial que el gobierno francés en diciembre del año 22 concedió que la Real Fábrica de Tapices sea la unidad de restauración del patrimonio textil de Francia. Entonces, eso no es el posicionamiento que podamos tener. Bueno, la fábrica, ¿qué les voy a decir? Las reales fábricas, para distinguirles de fábricas que en Andalucía, sobre todo, tenían vinculación con la corona. La Real Fábrica, como concepto, es un concepto de fábrica integral, donde todo se elabora dentro de esa fábrica, es decir, no hay proveedores externos. Es decir, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Real Carenero del puerto de Zuazo, en la fábrica de hojalatas de Ronda, en la Real Fábrica de Bronces de Sevilla, en la Real Fábrica de Armas de Jimena de la Frontera. Es decir, Andalucía tuvo una larga serie de fábricas que por motivos históricos, guerra de independencia, guerrilla, el mercado, fueron desapareciendo. Entonces, como reales fábricas, en este momento, vivas, solo quedamos dos, que somos la Real Fábrica de Tapices de 1717 y la Real Fábrica de Cristales de la Granja de 1726. Hay una tercera institución que también es Real Fábrica, pero que ahora mismo es museo, que es la Real Casa de la Moneda, pero no fabrica. Nosotros seguimos fabricando y, por lo tanto, no somos un museo. Aquí les voy a poner, si soy capaz de pasarla. Bueno, este es un mapa veremos de la Junta de Andalucía, donde aparecen algunas de las reales fábricas que hubo en Andalucía. En Andalucía hubo bastantes reales fábricas, duraron más o menos tiempo, las hubo de seda, de paños y de muchos utensilios suntuarios, y estamos precisamente presentando el 14 de marzo una ponencia sobre la historia de las reales fábricas en Andalucía, que remitiremos a la Academia por si tienen ustedes interés en saber qué es lo que hacían estas reales fábricas. Bien, pasamos rápidamente, el mapa ya lo conocen, no les voy a decir dónde está Jimena de la Frontera ni Málaga. Y hemos dicho quiénes son los patronos. Estamos sencillamente en un limbo jurídico peculiar porque somos fundación privada, porque del año 1721 al año 1996 la fábrica la gestionó mediante la modalidad de asiento real, es decir, alguien llegaba a la corona y decía, yo quiero fabricar tapices, o hojalata, o bronce, o munición. Y la corona le decía, en nuestro caso, a tanto la ANA. Concepto importante. El sistema métrico decimal no se introduce en España hasta bien finalizado ya casi 1870 en España. Hasta entonces teníamos otro tipo de medidas. Entonces, los tapices se miden en anás. ¿Qué es la ANA? Pues tiene un origen muy divertido. Las vidrieras de las catedrales se encargan por palmos. Si ven todas las vidrieras de las catedrales de España, tienen unas líneas de plomo, aparte de tal,
pues es un palmo. Entonces, una ana eran 4 palmos de alto y 4 palmos de ancho. Eso es como se medía un tapiz. Pues lo del metro para nosotros es una cosa novedosísima y muy moderna, así que seguimos con pie castellano, vara castellana, lana y procuramos conservar estos oficios. Bien, estamos en un edificio singular, 7.500 metros cuadrados de instalaciones, es muy grande, en pleno barrio de Atocha, en Madrid. Es la segunda instalación que tuvimos, luego si quieren entramos en detalle. La Corona ha sido la gran impulsora, lógicamente, de la Real Fábrica de Tapices en varias etapas de su historia. La primera con Felipe V, no existían tapices en España. ¿Por qué? Porque habíamos perdido por la paz de Utrecht los territorios españoles de Flandes. Matiz, yo en esto sí que voy a ser un poco guerrero, ¿no? No hay tapices flamencos, hay tapices españoles hechos en Flandes, que era territorio español. Así que lo de flamenco no es una cosa extranjera, es una cosa española. Y la prueba está que la fábrica se funda en base a artesanos católicos que corrían el riesgo de ser ejecutados en el año 1720, de hecho estaban detenidos y presos, y en una operación de espionaje Felipe V en una fragata se los trae para España vía Santander y de ahí a Madrid. Así que de 1717 a 1996 la familia Van der Goten-Stuyck gestionó estas instalaciones. Digo gestionó porque no eran los propietarios. Los propietarios de los edificios y los telares eran la Corona. Hay luego una etapa maravillosa, por supuesto, con Isabel II, donde todo el Congreso de los Diputados, el Senado y el Palacio Real de Madrid, pues aproximadamente tienen unos 20.000 metros cuadrados de alfombras nuestras entre las 3 instituciones. Alfonso XIII fue también otro gran impulsor de la Real Fábrica de Tapices y la vinculación con la Corona ha sido muy importante. Bien es cierto que Azaña, presidente de la República, protege excepcionalmente la fábrica y no para su producción durante la Guerra Civil, haciéndolos la copia de los tapices de Pastrana que años después se regalarían al gobierno de Portugal. Así que somos la única fábrica que no ha parado nunca su actividad en estos 303 años de historia. Vemos también qué es lo que hacemos, y lo que hacemos es muy facilito. Fabricamos tapices, fabricamos alfombras de nudo turco, de nudo español, que ahora veremos, las de nudo turco desde 1734, nudo español un poquito después. Fabricamos los reposteros, que vemos algunos por aquí, que son estos escudos de municipales, de diputaciones, de mancomunidades, de nobiliarios, con una técnica en la que nosotros, pues hombre, vemos algunos reposteros y procuramos agachar la cabeza para que no nos dé vergüenza ajena, ¿no? Así que veréis la modalidad de repostero. Además de eso, divulgamos, como estamos haciendo hoy, en seminarios. Intentaremos, si es posible y la alcaldesa lo considera, traernos una exposición itinerante que hace la Real Fábrica de Tapices a Jerez, y tienes mi compromiso, alcaldesa, de sin coste para el municipio, que creo que en estos tiempos que corren es importante, y asumiremos nosotros los costes seguros, montaje, desmontaje, etcétera. Así que ya buscaremos la fecha. Bueno, hacemos también publicación de libros, trabajos de investigación histórica, porque tenemos uno de los mejores legados que tiene Europa, y es que guardamos los cartones de los 10.000 bocetos de alfombras y cartones de tapiz. Si piensan que el cartón del tapiz, ahora verán cómo se hace, voy a ir rápido, es a tamaño real. Tenemos cartones de 24 metros cuadrados que hay que conservar, enrollar, desplegar, mantener, porque tienen 200, 300 años, aunque hay también tapiz moderno. Y luego hacemos formación con una modalidad que a mí no me gusta, el sistema que implantó Bolonia, donde las escuelas talleres desaparecieron prácticamente con la FP1, FP2, pero a veces me dicen, bueno, ¿y por qué no hacéis FP1? Claro, es que yo tengo gente que a lo mejor es médico o ingeniero, fabrica tapiz y lo que quiere ser es certificado como maestro licero de tapiz, pues ya es médico. Entonces, ¿qué va a hacer? FP1 y estudiar contabilidad de primero. Entonces, creo que tenemos un reto todas las administraciones
Como siempre, Francia se nos ha adelantado en el mes de agosto y ha creado la cualificación profesional y vuelve a las escuelas talleres de 2 años de formación. Porque si no, hemos subido tanto el listón de la educación que dejamos fuera de mercado a gente que tiene estas habilidades y yo creo que habría que recuperarlo, ¿no? Bien, además de esto, ¿quiénes somos? Bueno, pues lo primero que somos es, en algún caso, pintores y dibujantes, porque para hacer un cartón, un tapiz, pues necesitamos a gente como Goya, como Rafael, como Valleu, como Maella, como José María Sert, Manolo Valdés, Vaquero Turcios, que nos tienen que entregar su pintura o su cuadro. Y nosotros tenemos que trasladar ese dibujo a la urdimbre, como luego veremos, en un telar. Así que la profesión más importante de aquí es de dibujante. Para ser dibujante o pintor de la fábrica, el nivel, como veis, ha sido altísimo, ¿no? Y yo creo que Andalucía, pues lo decía la alcaldesa, que yo me llamo Clecker de Lizalde, pero mi familia es de Cádiz, o sea que desde hace decenas de años. Entonces, en Andalucía es importante porque las 2 primeras colecciones de la Real Fábrica de Tapices, que son la serie del Quijote, que está en el Palacio Real, y los tapices de Túnez, se hacen en Sevilla, cuando Felipe V, en 1727, da la orden que la Real Fábrica de Tapices vaya a Sevilla. Así que la vinculación con Andalucía de la Real Fábrica y su origen, además, en 2 de las mejores colecciones, está clarísima. Y, por supuesto, nos inspiramos también en algunas cosas de grandes pintores como Valleu, Goya, como les decía, Salvador Maella, Manuel Benedito, etc. Bueno, luego tenemos retupidores. ¿Esta gente quién? Es como se llaman a los que restauraban los tapices antes de que esto se profesionalizara académicamente. Entonces retupían los tapices, ¿de quién? De toda la colección que heredaban los Borbones de la Casa de Austria, que están por todas las catedrales de España, palacios reales, etc. Además de estos tenemos alfombristas, que son los que hacen la alfombra, como veremos. Tenemos los maestros liceros. A ver, la gente dice, ¿cuántos tapiceros tenéis? No sé, los tapiceros son esos señores que van en una furgoneta, dan vueltas por la calle, oiga señora, que le hago el tresillo de casa y tal. Bueno, esos son para nosotros los tapiceros. Nosotros tenemos maestros liceros por el Alto Lizo, como ahora veremos. Luego tenemos restauradoras de papel, lógicamente, para esa inmensa colección de cartones y bocetos. Tenemos tintoreras como Almudena. Nosotros teñimos todo lo que hacemos. Archiveros, porque tenemos 700.000 documentos con toda la correspondencia de las grandes clases de la nobleza española, sobre todo. Nuevamente, ¿cuál es la gran casa que encarga a Goya? Osuna, Sevilla. Entonces, esto quiero que os quedéis con esto de que la vinculación de la Real Fábrica de Tapices con Andalucía es muy directa. Y luego tenemos, por supuesto, becarios de varias naturaleza. No les voy a contar, tenemos ISO 9001, estamos con la 14001, somos compañía o fundación 100% sostenible, con una política de proveedores muy exigente y 100% economía circular. No dejamos ningún residuo sin reciclar, ni el agua, ni el polvo, ni los trozos de lana, ni los plásticos y demás. Esto es por lo que, entre otras cosas, ganamos muchos concursos internacionales por el ejemplo que estamos dando en ese. Innovación, fábricas sin papeles, llevamos todos en el móvil la gestión, los presupuestos, toda la gestión de personal. Bueno, la verdad es que hemos intentado hacer un enfoque, por una parte muy tradicional y por otra parte del siglo XXI. De los hitos, los tienen en internet, 2 notas muy rápidas. A ver, un tapiz es sobre todo el reflejo del ingenio humano que es capaz en una superficie plana, vertical y horizontal, hacer un dibujo y que salga una figura. Esto que decíamos, evidente, sí, pues será muy evidente, pero cuando llegamos los españoles a América, porque no, ahora no sé qué decir si es un encuentro, un descubrimiento, pero bueno, cuando estuvimos por allí, que parece que fuimos por casualidad, los incas no tenían la rueda. O sea, las cosas no son tan evidentes en ciencia y estamos hablando del siglo XVI. Así que lo primero es esto. Lo segundo es la gigantesca aportación de la que os tenéis que sentir orgullosos, andaluza al textil en Europa. A ver, aquí cuando llega un chino y habla de la ruta de la seda, pues a mí es que me da la risa. Digo, bueno, la ruta de la seda es la ruta andaluza desde el año 780, que se introdujo el gusano de seda en España y por el cual la España
la España hispano-musulmana, desde Córdoba, Granada, Sevilla, vía el puerto de Málaga y vía el puerto de Almería, tenía la exclusiva de la seda en Europa hasta 1260, que este chavalín, Marco Polo, desesperados los florentinos y venecianos, porque no podían navegar por el Mediterráneo, se tiene que hacer esa ruta que ahora está de moda, que fíjese la incomodidad, claro, nosotros íbamos ahí en barcos, sentados, el viento, la brisa del mar, y estos pobres ahí en camello, caballo, etcétera. No olvidemos que España tuvo la exclusiva de la seda durante 560 años y que nosotros fuimos los precursores de la seda en Europa. Algún italiano dice, bueno, pero los romanos, sí, los romanos compraban seda, pero no tenían la técnica de la fabricación de la seda que lo introdujo la España hispano-musulmana. La España hispano-musulmana llenó de color Europa. Más de, os diría, casi 2.000 plantas de color. Todas las plantas que conocemos de color los introduce la España hispano-musulmana. El clavel, la rosa, el geranio, la azucena, el azafrán, bueno, tú dirás, todo. O sea, inundamos de color Europa. Y ese es un legado andalusí que no podemos perder. Por eso un empeño que tenemos nosotros es recrear las rutas de la seda de Andalucía. A ver si con un programa de Next Generation pues podemos hacer esos itinerarios. Otra gran aportación, y la más divertida, pues es la oveja merina. La introducen los merenís, dinastía anterior a los nazarís, desde el Atlas de Marruecos. Eso sí, en la fábrica a la oveja merina la hablamos de usted. Primero porque es una señora que aguanta 40 grados al sol por la mañana y 6 bajo cero por la noche. Así que cuando vemos esas noticias en el telediario, horror, en Escocia, una ola de calor que han muerto 5.000 ovejas, unas flojas. Unas flojísimas ovejas, es que la nuestra aguantan lo que le echen, y la aguantan en Burgos y el Toledo, que es donde la temperatura en verano y en invierno es esta. Pues eso hace que la lana merina, que era secreto español hasta Carlos IV, estaba prohibido sacar una oveja merina de España bajo pena de muerte, hasta que Carlos IV, en unas cosas de vez en cuando que hacen algún rey, pues le regala unas ovejas a unos pastores que venían de vía al cabo de Sudáfrica en Australia. Por eso las ovejas merinas australianas son primas hermanas genéticamente de la nuestra. Además de esa aportación que vemos, esto de gusano de seda, de la lana, sin la cual no existiría eso, de las plantas, tenemos la parte química. O sea, es que la España hispano-musulmana inventa una cosa importantísima, es el injerto de las plantas. No existe el injerto de las plantas hasta que se descubre en Andalucía, siglo XII. Además de eso, introduce el sulfato de cobre, el sulfato de plata, el aguarrás, el vinagre para uso la cal para limpieza. Es decir, hay que volver a ese asunto, es decir, el mundo textil tiene un origen hispano-musulmán, si queréis ahora español, clarísimo durante 700 años. Y nosotros enseñamos a Europa todo, el color, a teñir, a comercializar con la seda, a comercializar con la lana, etcétera. Así que hay que recuperar ese patrimonio andaluz del mundo textil. Bien, yo voy rápido, estos son la serie del Quijote, estos sí, como la ponencia la vamos a dejar, pueden tener acceso. Bueno, lo que ven aquí es, a la derecha, telares de alto lizo, verticales. Esto es como estaban en los años 30 y esto es como están ahora, no los hemos cambiado ni de sitio. Son los telares de alto lizo que se introducen desde 1727 a 1744 y son en los que trabajamos actualmente. Son de pino de madera de Balsaín y son propiedad de Patrimonio Nacional, adscritos el uso a la Real Fábrica. ¿Qué ventaja tiene el alto lizo frente al bajo lizo que se utiliza en la España hispano-musulmana? Curioso, los romanos trabajaron en alto lizo. Nosotros en España hispano-musulmana, bajo lizo, de la parte visigoda se desconoce cualquier tipo de trabajo que hicieron en textil, y el alto lizo tiene una gran ventaja. Primero, en el bajo lizo hay que trabajar deslomado y derriñonado 8 horas o 12 sobre una superficie que, como se hace por el reverso, no se ve el dibujo que se está fabricando. Con lo cual, o te agachas de rodillas y miras lo que está pasando en el telar, no sé tal. E industrialmente ocupa mucho espacio. ¿Qué ventaja tiene el alto lizo? Ocupa muy poco espacio, apenas 1 metro de largo. El artesano trabaja sentado y por un espejo ve qué es lo que está haciendo, y donde entraba un telar,
de 8 metros de largo, entran 3 telares en vertical. Así que el alto lizo es un invento que la Real Fábrica de Tapices copia a Babilonia 2500 años antes de Cristo. O sea que no es ningún invento de la Real Fábrica de Tapices. Bien, esto es cómo se monta actualmente a mano, la urdimbre, cómo montamos el proceso de pasar el dibujo. Es decir, lo que hacemos es en la urdimbre vertical, calcamos el dibujo del pintor, se va pasando con ese instrumento de alta tecnología, que es o una caña con tinta o un grafito, al hilo, el borde, y donde empieza la profesión de verdad de maestro licero es en cómo imito en hilo el color que estoy pasando de una acuarela o de un óleo. Ese es el ojo que tiene el maestro licero, que tiene que, ahora lo explicará Almudena, hablar con la sala de tintes para buscar esos colores. Bien, nudo turco y nudo español, muy facilito. Nudo turco, 44.500 nudos por metro cuadrado, una semana de trabajo por persona, 1.200 euros el metro cuadrado. 2 hilos, como ven, una especie de doble loop, de doble envoltura sobre 2 hilos de delante, vara, y 2 de detrás, que se llama lizo. Nudo español, empiezo por el final, 2.400 euros el metro cuadrado, 2 semanas de trabajo por maestro y 72.500 nudos por metro cuadrado, a mano. Para nosotros, esta gente que utiliza pedales para separar la vara del lizo y luego tira una lanzadera, esos son industriales, esos ya utilizan tal. Aquí es 100% digital, o sea, no hay nada más digital que una alfombra de la Real Fábrica de Tapices. Bueno. Diseños actuales que utilizamos, la técnica del repostero. A ver, un repostero es una técnica la misma que el mosaico. Lo que se hace es, se hace el dibujo del escudo de Jerez, se coge cada pieza y cada pieza se calca en papel transparente. Todo el borde con un punzón se microperfora, con polvitos de talco, antiguamente con carbón, y con una muñequilla se pasa, queda perfilado esto, se recorta, se cose sobre la tela de aplicación y tardamos pues unos cuantos meses en hacer un repostero. Truco, que es hoy, como dicen mis hijos, papá, tú tienes que dar input a la gente para que salga con cifras, pero bueno, pues vamos a dar datos, ¿no? Cuando vean un mal repostero, se ve enseguida, hace aguas. ¿Por qué? Porque como está cosido por robot a máquina, un repostero se mueve 2 o 3 centímetros en invierno de ancho y de alto. Y eso hace que vaya desgarrando la tela y si está cosido muy bien, pues que no aguante y así que lo ven así como si hiciera una cortina. Eso es muy mal repostero. Bien. Esto es un gran repostero, el del Congreso de los Diputados. Tiene 130 metros cuadrados, pesa 300 kilos, lo seguimos manteniendo. Como ya ha salido en prensa, porque yo era muy discreto y no quería decirlo, pero ya como todo el mundo va hablando de ello, nadie sabe qué hace esa corona ahí. Este se utilizó para la coronación de Alfonso XII, tenía su toisón de oro y su corona real. La República cambió la corona, Franco cambió la corona, por el camino en otro sitio se cambió la corona. Y aquí han jurado Su Majestad Juan Carlos I, Felipe VI y, bueno, curiosidad histórica. Así que limpiamos la alfombra con una desempolvadora de 1905 que tiene un rodillo con cientos de correas de cuero que sacude la alfombra como si fuera en la etapa de nuestras abuelas con el cestillo este de mimbre, y por eso pues a nosotros cuando viene gente no voy a dar marcas comerciales, pero estos que se anuncian, nos da la risa, ¿no? Porque en laboratorio no quitan ni el 40% del polvo que quita sacudir una alfombra. Esto es como se haría la restauración de tapiz, que luego hablaremos de ella, la nave de restauración. Luego hablará Almudena de la espectrofotometría para análisis de colores, y yo creo que con este rollo que les he soltado inicialmente se dan una imagen de la fábrica, 58 personas en plantilla, todos con contrato indefinido, 80 y tantos % de la plantilla mujeres, 70% de la facturación particulares, 20% iglesia y solamente un 10% institucional. Así que, para tranquilidad del bolsillo de los ciudadanos, costamos muy poco a los españoles. Y hemos procurado
a abrir y tal. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues Oriente Medio, con este mensaje que ya les he convencido de la importancia de la España hispano-musulmana, le hemos contado el mismo rollo a los de Oriente Medio, y los de Qatar, Abu Dhabi vienen, esto es herencia nuestra, pero clarísimo, así que utilizamos este elemento comercial con bastante asiduidad. Luego tenemos a todos estos que han venido de México, Colombia y Venezuela a Madrid, al que llaman, no sé si lo sabéis, Miami Puerto Seco. Entonces Miami Puerto Seco tiene mucho cliente que nos encarga alfombras, etcétera. Lo que van a ver ahora a continuación en las dos ponencias es qué no hacer en las hermandades de cofradías con las telas. Cómo se almacena, cómo se restaura, qué técnicas hay. Almudena va a hablar de teñidos y origen de tintes, y lo que si el presidente nos ha autorizado es que si hay preguntas, hoy no facturamos, así que se pueden hacer todas las preguntas que quieran. Para los que somos un poco más canosos, ellos y ellas, decir que volvemos mucho a los productos tradicionales de conservación, e intentamos abandonar lo que nosotros llamamos un proyecto de química verde, que es suprimir todo lo que podamos productos químicos e intentar buscar remedios naturales, que los hay para limpiar, para almacenar, etcétera. Si alguno detrás de nuestros consejos tiene que dimitir en la cofradía y en la hermandad, lo sentimos mucho, pero bueno, espero que disfruten con las dos ponencias, que son las de interés de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Klecker, por su magnífica y amenísima intervención. Bueno, pues entonces tiene la palabra Paula. Doña Paula Nava Jiménez tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Bueno, después de esta presentación y esta introducción que ha hecho el director de la Real Fábrica de Tapices, esto va a estar un poco complicado. Pero bueno, como comentaba él, mi función hoy aquí es intentar resolver todas las dudas que tengan en cuanto a la conservación y restauración de sus obras textiles. ¿Ahora? ¿Hola? Sí. Y nada, espero que con la presentación tengan nuevas dudas, no se queden sin nada, y bueno, pues vamos a comenzar explicando un poquito lo que es la labor del Departamento de Restauración, en el que nos dedicamos no solo a la conservación y restauración de las piezas textiles de nuestro patrimonio, en el que incluimos estandartes, banderas y bordados, además de tapices, tejidos históricos de todo tipo, muebles tapizados y piezas de indumentaria tanto civil como militar, sino que además contamos con un personal muy especializado para la labor. Es un personal especializado en la restauración y conservación de textiles, pero además es un personal que tiene una multidisciplinariedad. Tienen conocimientos en restauración también de pintura y en restauración de documento gráfico, como ha comentado Alejandro, porque en ocasiones nos vamos a encontrar con piezas que tienen una gran heterogeneidad material, es decir, reposteros en los que vamos a encontrar pinturas, en los que vamos a encontrar interferencia de materiales, como veremos más adelante. Además, tenemos un departamento que se encarga de la elaboración de obra nueva, en la que además de hacer nuevas piezas, también adaptamos obras que por particularidades necesitan hacer un intercambio de materiales, cosa que nosotros intentamos evitar, pero bueno, hay veces que no queda más remedio. También asesoramos en cuanto a lo que es el almacenaje y la manipulación de las piezas y lo que son los montajes expositivos, cosa que también es muy importante para nuestras piezas en aquellos momentos en los que no van a salir a la profesión o las que no las vamos a estar tocando. Antes de comenzar a explicar lo que son los deterioros que pueden presentar este tipo de piezas, vamos a entender
la problemática que tienen, ya que se componen de materiales muy diferentes. Podemos encontrar piezas hechas con fibras naturales, de origen vegetal, como el lino y el algodón, o de origen animal, como la lana y la seda, y esto también es importante a la hora de los procesos de tinción, porque depende de la composición química vamos a tratar usando unos u otros, eso explicará mi compañera más adelante, y también vamos a encontrar una gran variedad de fibras sintéticas. Incluso en ocasiones vamos a encontrar tejidos que tengan la combinación de ambos. Vamos a encontrar almas de lana con tramas de seda, que luego eso de cara a la conservación de las piezas es bastante complicado, como vamos a ir viendo más adelante. Dentro de las técnicas de elaboración de los textiles encontramos diferentes ligamentos. Los más básicos serían el tafetán, bueno, los que vemos en pantalla, la sarga y el satén, y el problema de esto es que las piezas normalmente combinan este tipo de tejidos. Vamos a encontrar un soporte base que va a tener un ligamento, pongamos, de tafetán, y a lo mejor las aplicaciones, que son esas decoraciones que vemos encima, que van a conformar el diseño definitivo, van a tener otro tipo de ligamento y además otro tipo de materiales. De modo que para el tema de las limpiezas y de la conservación eso va a ser un problema a abordar muy concienzudamente. Sobre ese tejido base que comentaba don Alejandro al principio, vamos a tener una serie de técnicas textiles auxiliares que van a conformar esas decoraciones. Tenemos realces y apliques, tenemos pasamanería de diferentes materiales, tenemos bordados, incluso tenemos algunas decoraciones como son cuentas y abalorios, y por último pintura, que puede ser aplicada directamente sobre el tejido base o bien una pieza aparte que luego se coloca y se fija con costura. En la pantalla tenemos varios ejemplos de ello. Arriba a la izquierda tenemos un ejemplo de esas aplicaciones en las que ya podemos apreciar que hay diferentes materiales que van a interferir, digamos, de cara a la conservación, porque cada uno va a envejecer de una manera diferente. Tenemos abajo diferentes tipos de bordado y a la derecha esa imagen, ¿no?, de esa Virgen tan maravillosa que tiene sus particularidades también de cara a la conservación. En pantalla tenemos un ejemplo de la bandera de Panamá en la que vemos donde confluyen todas estas técnicas diferentes, esos bordados, esas pinturas, y esta bandera fue un caso muy problemático porque, como vemos abajo a la derecha, una imagen con un cuentahilos en el que estábamos haciendo el análisis técnico del tejido base, tenía un alma de algodón y una trama de seda, con lo cual eso para la limpieza fue un problema porque dio problemas de migración de los tintes. Podía desteñir porque el fijativo y los colorantes, como comentará luego Almudena, no interactúan igual con una seda que con un algodón, con lo cual, pues, como ven, el estudio preliminar y el estudio técnico de las piezas es fundamental para nosotros. Una vez hemos visto esta breve introducción de cómo se componen y de cómo se elaboran los tejidos, vamos a ver así un poco por encima las posibles causas de deterioro, y esto a nosotros nos interesa mucho porque tratamos con ellas a diario. Aquellos que manipulamos las piezas y las tenemos en nuestra custodia tenemos que tratar con este tipo de factores que deterioran las piezas. Tenemos, por un lado, las causas de deterioro intrínseco, que son aquellas inherentes a su naturaleza, que están relacionadas con las técnicas de elaboración, como hemos comentado, con los materiales que las integran. Por otro lado, pues las tensiones que se van generando, como comentaba don Alejandro, no es lo mismo un bordado mecánico, en el que el bordado va a generar tensiones y deformaciones en la tela, que un bordado completamente artesanal, en el que esas deformaciones van a ser diferentes. Por supuesto, el uso y la funcionalidad de estas piezas, no tenemos que olvidarnos de que al final son tejidos que vamos a estar usando sí o sí, porque sin ese uso y sin esta finalidad, esos tejidos pierden el contexto y pierden el sentido de ser, con lo cual todo esto hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos las causas de deterioro extrínsecas a la pieza, que son todos aquellos factores que podemos más o menos controlar, son los factores ambientales. La incidencia de la luz, fundamental. Para los tejidos lo más dañino es la luz natural sobre todo. La radiación ultravioleta va a generar muchísimos daños a nuestros tejidos, con lo cual, en la medida de lo posible, evitar la incidencia de la luz. El agua, por supuesto, esas variaciones de humedad, como los tejidos son tan absorbentes, también hay que tenerlas en cuenta. Si hay alguna filtración de agua, que nos caiga cualquier cosa encima del tejido, eso va a ser un gran problema que hay que atajar lo antes posible. Por supuesto, la temperatura, los factores biológicos, es decir, esos ataques de polilla que muchas veces nos ocurren y que son muy complicados de controlar, porque al final los tejidos son materiales muy jugosos para este tipo de insectos.
La presencia de manchas por el uso, pueden caer gotas de cera, cosa que es muy habitual, el toqueteo con las manos, al final tenemos grasa, en fin, el depósito de polvo y suciedad, que también son factores muy importantes a tener en cuenta en la conservación de las piezas. Y luego, pues, los que están relacionados con el mantenimiento. Las limpiezas, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlas. Yo recomiendo siempre recurrir a un profesional. Si podemos hacerlo en casa de una manera muy controlada y sabemos lo que estamos haciendo, fenomenal, pero luego veremos casos de piezas que nos vienen completamente destrozadas por una mala práctica del propietario. Y luego, pues, restauraciones antiguas que son muy habituales, ¿no? Una pieza que ha estado en la cofradía durante muchísimo tiempo y necesita una reparación en el último momento porque ha habido un desperfecto. Pues es muy habitual encontrar ese tipo de restauraciones que en ocasiones además son perjudiciales. De no ser por ellas, las piezas no llegarían hasta nuestros días, pero por otro lado, pues tienen un efecto también negativo. Y nada, esto se traduce en las piezas en desperfectos visuales, presencias de manchas, oscurecimiento por suciedad y por polvo, deformaciones y luego pues daños físicos que son desgarros, todo tipo de faltantes de material, arrugas y tensiones y los sueltos, pérdidas de aplicaciones y de elementos decorativos, en fin, una serie de cosas que ahora veremos ya más gráficamente después de esta introducción un poco pesada quizás, pero bueno, consideraba que era necesario. Volvemos de nuevo a esa primera bandera del Museo del Canal de Panamá, en el que podemos ver el grave estado de deterioro en el que vino a nuestras instalaciones. Aquí hay un poco la representación de todos esos deterioros que he mencionado anteriormente. Tenemos faltantes de material, había pérdidas completas del tejido, tenemos desgarros, tenemos manchas de diferente naturaleza repartidas por la pieza, tenemos deformaciones, arrugas, en fin, una serie de deterioros que hacían que el estado de conservación fuera muy precario. Otro tipo de textiles de uso doméstico, digamos entre comillas, porque esto es el Museo del Ferrocarril en el Palacio Fernán Núñez, en el que vemos los claros efectos de la luz sobre los tejidos. La luz, especialmente sobre la seda, hace que haya una disgregación del material, llegando a pérdidas totales. Vemos esas lagunas que hacen que la pieza, si se sigue utilizando, pueda acabar completamente destrozada. Vemos que además vienen acompañadas, como comentaba, de intervenciones históricas. Vemos ahí un fragmento de un soporte amarillo que llama bastante la atención y además no está cumpliendo su función de conservar, con lo cual hay que hacer frente tanto a los deterioros como a las intervenciones históricas de mala calidad. Este es el caso de unos estandartes que sufrieron deterioros por un incendio. Vemos ahí que está la huella de la parte quemada, tanto en el estandarte de color rojo como el estandarte de color clarito. Y esto es un ejemplo del impacto visual que tienen los deterioros que pueden sufrir este tipo de piezas. Un ejemplo de la heterogeneidad de los materiales que presentan es este repostero del IS, en el que había un alma de papel de papel celulósico. Estos materiales son altamente ácidos y con el tiempo van soltando vapores y ácidos que son muy perjudiciales para los tejidos. Como podemos ver en la imagen, ha llegado al punto de que se ha perdido el pelito del terciopelo del tejido de base, incluso se han hecho desgarros y rupturas de una importancia estructural para el tejido que acabaría a lo mejor desgarrándose por completo, con lo cual en este caso lo que se hizo fue retirar todo ese alma de papel por aquellos resquicios en los que se pudo, hubo que abrirlo en algunos puntos para eliminarlo por completo y así poder consolidar y eliminar ese factor de deterioro que era la acidez del papel. Un ejemplo de los deterioros que sufren estas piezas durante la utilización de las mismas. Vemos en la imagen de la izquierda esas líneas de color oscuro en los puntos de apoyo del estandarte donde se colocaba la barra metálica en la que iba colgado. Estos daños son inevitables. Al final, pues como comentaba, hay que utilizar las piezas y ocurren de manera natural. Está el roce por un lado y por otro lado el efecto del óxido del metal. Además, durante la utilización es muy habitual perder elementos decorativos, como son las borlas de la parte inferior y una serie de deterioros que son inherentes al uso de este tipo de tejidos. Este es un repostero que el propietario decidió lavar en su casa.
como podemos ver, un error absoluto. Él consideró que bueno, pues necesitaba una limpieza, eliminar el polvo y salió esto de la lavadora. Cuando llegó a nosotros nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, haremos lo que podamos, pero claro, al final nosotros como profesionales pues llegamos hasta donde llegamos y lo que le dijimos fue, para la próxima vez consulte con un profesional, la fábrica de tapices está ahí para ustedes, por favor, no duden en consultar, que al final el servicio de consulta es plenamente gratuito. Y un ejemplo de la mala praxis, de cómo no se puede lavar un tejido que tiene tal variedad de materiales, porque al final no es lo mismo lavar una camiseta de algodón que un jersey de lana. Cada uno va a encoger, va a reaccionar de manera diferente, con lo cual esto nosotros, aunque tenemos una piscina de lavado para el lavado de piezas de gran formato, que normalmente utilizamos para tapices, en estos casos utilizamos otros métodos de limpieza que vamos a ver un poquito más adelante. Y después de estos ejemplos de las cosas que ocurren y que algunas veces podemos evitar, vamos a ver el proceso de intervención que nosotros desarrollamos en la fábrica de tapices según nuestra metodología de trabajo. Bueno, estudios preliminares, que ahora veremos los que son, la fase de limpieza, que es fundamental, y ahora veremos por qué, porque es un proceso irreversible en muchos casos, con lo cual hay que hacer una valoración de los pros y los contras de llevar a cabo la limpieza, en función además de la pieza que estamos interviniendo, y los procesos de consolidación y montaje finales, que hay un montón de técnicas en función de los materiales y de la problemática. Y voy a tomarme un poco la licencia de darles unos pocos consejos en cuanto a la manipulación, porque para aquellas personas que se encargan de vestir las imágenes y de manipular y de guardar y almacenar las piezas, estoy segura de que lo hacen estupendamente, pero bueno, creo que nunca está de más recordar un poquito lo que son las cosas, cómo se deben hacer en cuanto a la manipulación, y teniendo en cuenta que son piezas que se van a utilizar y que van a estar saliendo y que es algo inevitable. Procurar que la manipulación sea lo mínimo posible. Si podemos evitar mover la pieza para que no sufra daños, mejor todavía. Antes de cualquier movimiento, planificar dónde vamos a llevar la pieza, qué camino vamos a tomar, dónde hay obstáculos, si necesitamos 2, 3, 4 personas, si en la superficie donde vamos a depositarla está limpia, no está limpia. Si es así, poner un material barrera de protección. Lo mínimo. Vamos, sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero bueno, no está de más recordarlo. Y en cuanto al depósito, existen gran variedad de opciones. Lo mejor para los tejidos es siempre en plano, pero sabemos que muchas veces por falta de espacio o por falta de opciones hay que hacerlo de otro método, en otra forma. Una opción es enrollarlo. Si es un repostero y tiene aplicaciones, muchas veces esto interfiere porque las aplicaciones son un poco rígidas y pueden acabar deteriorándose. En ese caso proponemos doblarlo, dejando la imagen del bordado en el centro y plegando a lo mejor los laterales. En esos casos que vamos a plegar, siempre poner un material de refuerzo y que amortigüe en los pliegues, para evitar que con el tiempo y con el peso del propio tejido se marquen esos pliegues y se acaben generando puntos que pueden acabar rompiéndose. Y si no, colgado en vertical. Si lo vamos a colgar en vertical y vamos a utilizar una percha, por ejemplo, siempre forrarla con un material bueno para la conservación de los tejidos. Nosotros proponemos un tejido de algodón 100%, sino un papel celulósico libre de ácido. Igual esto es más complicado de encontrar, con lo cual la idea de la tela de algodón 100% es muy buena idea. Y si es una pieza que tiene cierto volumen, es tridimensional, intentar rellenar esos huecos. Imagínense que tenemos una levita, una chaqueta. Vamos a intentar llenar el hueco de las mangas para evitar de nuevo que se aplasten y se deformen con el peso. Lo mismo con el cuerpo. Si vamos a colgar una capa, cualquier cosa de ese estilo, rellenar en la medida de lo posible los volúmenes, ¿vale? Para evitar que se achaparren, como digo yo. Lo mismo, zonas limpias y resguardadas del efecto de la luz, de los cambios de humedad, en la medida de lo posible, ¿vale? Y siempre protegiendo las piezas. En el caso de que tengamos que guardarlo en un mueble de madera, aislar del contacto directo. De nuevo, como el papel que no está libre de ácido, va a soltar y desprender gases que van a ser perjudiciales para la pieza. Fundamental, ventilar. Labores de mantenimiento en cuanto a limpieza de polvo, y así vamos controlando si hay algún ataque de insecto, porque una vez empieza además es muy difícil pararlo. Y en este sentido voy a meter una cuña. Nosotros tenemos un servicio de anoxia, que es un servicio de desinfección de obras de arte.
puede entrar cualquier tipo de tejido, pero pueden entrar pinturas, esculturas, documento gráfico, mobiliario, cualquier tipo de pieza. Y lo que hacemos es que metemos las obras de arte en una cámara completamente hermética en la que vamos a ir eliminando el oxígeno del aire y metiendo un gas inerte. Bueno, nitrógeno, ¿vale? Es un gas en el que cualquier forma de vida no puede sobrevivir porque necesitamos oxígeno. Pues en estas condiciones cualquier ser vivo va a perecer. Es un sistema además muy seguro tanto para las piezas porque no estamos introduciendo ningún componente químico que pueda modificar tanto el color como la estructura material de la pieza, y teniendo en cuenta además que los tejidos son materiales muy absorbentes, imagínense que metemos una sustancia que generalmente se usa para la desinfección de madera, pues va a generar un cerco, probablemente va a hacer que la tela esté más rígida, con lo cual añadir sustancias químicas a los tejidos es algo que debemos evitar a toda costa, con lo cual el sistema de anoxia es muy bueno y es muy seguro para desinfectar las piezas. Además tiene unas tarifas realmente asequibles, con lo cual si es el caso de que ustedes tienen una pieza que está atacada por insectos, por polilla, por carcoma, cualquier cosa por el estilo, consúltennos que probablemente les podamos dar una solución. Bueno, probablemente no, seguro. Y vamos a pasar a describir así un poco someramente el proceso de restauración como tal. Una vez llega la pieza a nuestras instalaciones, independientemente de qué tipo de tejido sea, lo que vamos a ejecutar es la fase de documentación previa o estudio preliminar. Durante este primer periodo lo que vamos a hacer es recopilar información sobre la pieza en cuanto a las técnicas de elaboración, la composición material, un poco de catalogación histórica y artística de la pieza, porque tenemos que saber qué es lo que tenemos entre manos si queremos realmente abordarla desde una perspectiva profesional. Y lo que es más importante para nosotros, elaborar un diagnóstico. Vamos a hacer un análisis del estado de conservación y de los deterioros que tiene. Y esto a mí me gusta compararlo como cuando vamos al médico y tiene que recetarnos un medicamento, nos va a hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la sintomatología? Pues me duele aquí, tengo esto, me pica acá. De esta manera podemos plantear una estrategia de intervención. Y uno de los resultados de esa fase de documentación y de estudio de la pieza es lo que tenemos en la pantalla, que se denominan mapas cartográficos. Sobre una imagen inicial de la pieza vamos a ir marcando con colores y con texturas estos deterioros, estas alteraciones. Y a mí me gusta asemejarlo porque me recuerda mucho a los mapas cuando jugamos a los juegos de mesas de estos de estrategia, el Risk, ¿no? Pues ¿dónde están los batallones enemigos? ¿Qué tienen? Pues aquí, con esto vamos a intervenir. Dependiendo de lo que esté ocurriendo en la pieza, vamos a utilizar unas técnicas y unos materiales. Y esto nos permite de esta manera cuantificar el daño y elaborar un presupuesto, que al final a nuestros clientes es lo que más les interesa. Una vez nos dan el OK, fenomenal, tenemos trabajo, manos a la obra. Y lo primero son las limpiezas. Mucho cuidado con las limpiezas. Al final, como comentaba al principio, son procesos completamente irreversibles. Si introducimos un solvente o una sustancia química en el tejido, es imposible eliminarla. Y al final hay que tener en cuenta que las piezas pues, tienen un envejecimiento como nosotros. Hay cosas que no vamos a poder revertir, con lo cual el paso del tiempo, el que los colores vayan perdiendo viveza y saturación es algo que tenemos que asumir, ¿vale? Pero en la medida de lo posible realizar las limpiezas para eliminar esos elementos que están pues, destruyendo la pieza y que a largo plazo puedan ser un problema. En este sentido, como comentaba, es un problema importante las piezas que tienen gran variedad de materiales, porque no es lo mismo tratar el algodón que tratar la seda, ¿vale? Y en estos casos en los que no se puede hacer un lavado acuoso, porque ya hemos visto lo que ocurre cuando los metemos en la lavadora, pues lo que hay que hacer es una limpieza puntual, es decir, actuar en las zonas que están en peores condiciones o que a lo mejor es una pieza que tiene una mancha puntual, porque se ha caído, yo qué sé, una gotita de cera o se nos ha manchado porque ha habido un cerco de algo que había cercano de humedad y se ha generado una mancha. Pues ahí es donde vamos a actuar y en función de lo que está ocurriendo y el tipo de mancha vamos a utilizar unos sistemas u otros. En cuanto a los hilos metálicos, lo mismo. Son materiales que no se pueden mojar porque vamos a potenciar la oxidación del hilo metálico, con lo cual hay que tener también bastante cuidado con ello. Bueno, se me ha olvidado comentar
Uno de los procesos que yo llamo preventivo como labor de mantenimiento son los aspirados de las piezas. No vale coger una aspiradora a máxima potencia para que nos chupe el tejido, hay que tener cuidado, pero sí intentar eliminar el polvo en la medida de lo posible, evitar esos acumulos. Y la limpieza mecánica por microaspirado es nuestra base de partida. De ahí en adelante ver si las limpiezas químicas se pueden ejecutar. En los casos en los que no hace falta hacer una limpieza, pero sí que hay una deformación, hacemos lo que se llama el alineado. Con este proceso, mediante el aporte paulatino de vapor frío, vamos a ir rehidratando el tejido y con ayuda de pesos y cristales vamos a ir eliminando las deformaciones. Poco a poco el tejido va cogiendo otra vez el agua, se va a volver más elástico y vamos a poder eliminar pues, esas tensiones, esas arrugas, esos pliegues. Con esto no solo recuperamos el equilibrio estructural de la pieza, porque recuperamos la ortogonalidad de los tejidos, sino que además conseguimos que los colores se reaviven un poquito, en la medida de lo posible. No es lo mismo tener un tejido que está seco, que está mustio, que uno que ya pues, ha pasado por el spa, como digo yo, y se ha rehidratado un poquito el cutis, que va a salir muchísimo mejor. En cuanto a las técnicas de restauración como tal, tenemos varias modalidades y una de ellas, que es la principal, es el encapsulado. Aquí estamos viendo el ejemplo de una pieza que tiene técnica mixta con una pintura en el centro y una técnica de un bordado de aplicación. Lo que consiste en esta técnica es fortalecer y fijar aquellas zonas más debilitadas del tejido, poniendo un soporte auxiliar en la parte de abajo y este tul que vemos en pantalla a la derecha en la parte de arriba. Vamos a hacer una especie de sándwich. Nuestro tejido original va a estar en medio, el soporte auxiliar debajo y el tul por encima. Y todo ello va a ir sujeto con costura. De esta manera, si hay alguna aplicación que está a punto de soltarse o tenemos una parte del tejido que está realmente frágil, vamos a sujetarlo. Todos estos materiales, tanto el tul como el soporte auxiliar, se tiñen en nuestro laboratorio de tintes. Y esto no lo voy a explicar porque lo va a explicar mi compañera Almudena, que es magnífica, con lo cual voy a pasar. Bueno, aparte de las técnicas de restauración textil como tal, como comentaba en un principio, nuestros profesionales saben de otras materias, saben de la restauración de documento gráfico y de la restauración de pintura, porque en muchas ocasiones es necesario. Aquí tenemos el caso de un repostero que tenía, pues, como en la imagen anterior, un escudo pintado en el centro. Hubo que hacer una reintegración de las partes que faltaba. Y eso se combina con lo que vemos a la derecha, que es esa restauración textil por la técnica del punto de restauración. Sobre un soporte auxiliar de nuevo, que es lo que vemos ahí, ese soporte de color amarillo, vamos a ir sujetando esas zonas en las que se ha perdido completamente la trama y la urdimbre, que es el alma, queda completamente desprotegida y está hecha a jirones. ¿Vale? Con lo cual vemos de nuevo que es necesario combinar técnicas y tener un conocimiento variado en cuanto a lo que estamos tratando. Un ejemplo de una pieza antes y después de la intervención. La fila de arriba son las filas antes de la intervención y la de abajo posteriores. Vemos claramente que en cuanto a la limpieza hay un efecto objetivo muy favorable. El tejido de base, que era un terciopelo blanco, estaba completamente ennegrecido y amarillento por una gran acumulación de suciedad y de manchas, y vemos que tras la restauración tiene otro aspecto. Incluso a nivel estructural vemos que el manto venía completamente deformado, con un montón de arrugas y un montón de pliegues y deformaciones, y que se fue ya con otro aspecto. Con lo cual, intervenir en este caso mereció la pena, porque ellos proponían hacer un intercambio del tejido de base, cosa que nosotros siempre recomendamos que se evite a toda costa. Fases del proceso de limpieza. Primero hay ese aspirado mecánico y luego diferentes pruebas de limpieza, porque había manchas de diferente naturaleza y hubo que hacer catas. Tenemos limpieza con geles en la parte de arriba, abajo limpieza con disolventes, con ese bastoncillo de algodón, y al otro lado tenemos la goma vulcanizada, que para la limpieza de hilos metálicos y manchas de grasa es muy efectiva. Ejemplos del proceso de restauración, de cómo se consolidaron los hilos, de cómo se cambió el forro de la parte de atrás de la casulla para proteger la pieza de los factores ambientales, y un caso en el que sí que se valoró intercambiar el tejido base.
Tenemos aquí el estandarte de la Real Cofradía de la Virgen de la Paloma, en que en un momento determinado la cofradía cambió su nombre y pasó a ser Real Congregación, con lo cual aquí sí que fue necesario hacer un cambio. La parte posterior, que es el reverso de la pieza, tenía otra titulación y hubo que hacer un bordado nuevo. Se retiró la que ya estaba, se conservó para conservación museística, para almacenaje, bueno, para conservarla en el museo, y se puso la parte de atrás. La imagen, además, de la Virgen también se cambió por una de mejor calidad, ya que habían subido categoría, pues también hicieron como una renovación. Y en este caso sí, se contempla el cambio del tejido de base. Bueno, más fotografías del proceso de intervención del estandarte, en el que vemos, bueno, cómo se hace el estudio de los hilos metálicos de los bordados para poder identificar los materiales que lo constituyen, distintos procesos de limpieza y distintos procesos de consolidación. Y llegamos al punto de la obra nueva. Aquí nosotros también damos soluciones a obra de nueva elaboración. Tenemos por un lado el pendón de la Real Cofradía de la Virgen de la Paloma, y el otro lado tenemos los dos estandartes aquellos que son los que en un principio vimos que se habían quemado. En este caso sí que se intercambia el tejido por uno nuevo, porque estaban completamente deteriorados por el fuego y no se podían recuperar, con lo cual, bueno, se hizo lo que se pudo con lo que quedaba del original, se guardaron en almacenaje para conservación museística y se restauraron las placas de las vírgenes de plata y se colocaron sobre unos tejidos nuevos. Y en este caso, claro, la intervención de esta manera estaba justificada por el grave deterioro de conservación que tenían las piezas. Antes me comentaban que que cuando más del 60% de la pieza se tiene que cambiar para hacer una parte nueva, no compensa restaurar y compensa hacer una nueva. Bueno, en parte sí, y en parte hay que intentar preservar lo que tenemos por el valor histórico y el valor sentimental que muchas veces nosotros le damos a las piezas. Si se puede hacer un facsímil o una réplica para tenerlo en uso y guardar el original, pues también es una opción. Un ejemplo de una intervención museística que se hizo para el Museo Lope de Vega, en el que vemos esa fase de documentación previa con los mapas cartográficos, distintas fases de limpieza, y voy a hacer hincapié aquí en la adaptación del montaje de este tipo de piezas. Se iba a exponer de nuevo y fue necesario hacer un montaje plenamente adaptado. Se hizo con planchas de metacrilato, que son inocuas para los tejidos porque no sueltan sustancias, y además se hizo, como ven, rellenando los volúmenes de la pieza para evitar que hubiese una deformación a largo plazo. Nosotros también asesoramos en este tipo de aspectos, en los montajes, en qué materiales usar, incluso podemos hacerlos nosotros adaptados a cada pieza. En este caso tenemos este estandarte de la Cofradía de San Roque, en el que vemos, bueno, así como un resumen, todo este tipo de deterioros que son habituales en este tipo de piezas, esos desgarros por el uso, esas pérdidas de elementos como son la imagen central de la Virgen, desgarros y suciedad, y elementos que hay que hacer frente y que tras una buena restauración, pues la verdad es que el resultado es fantástico, con lo cual no se asusten si ven una pieza hecha pedazos, siempre se puede hacer algo, siempre se pueden recuperar, aunque sea por el valor sentimental que tienen, merece la pena, mejor prevenir que curar. Un último caso de unas casullas, que también unos mantos que eran son indumentaria litúrgica de Don Fabrique de Portugal. Estas son fotografías del proceso de restauración del que ya hemos hablado y que ya pueden identificar con la fase de limpieza y de intervención, y la parte del montaje expositivo, que la verdad es que quedó fantástico, de unos resultados buenísimos. De nuevo, nosotros hicimos la instalación, ellos cuando las tienen que utilizar las sacan, y cuando no, están en estas condiciones con luz que no es dañina, con unos soportes adecuados, evitando los cambios de humedad, el ataque de polillas. Bueno, es verdad que no todo el mundo tiene acceso a esas vitrinas y a esos materiales, pero esto sería un poco lo ideal, lo que yo les presento, ¿no? Por un lado está la teoría y luego la práctica y los medios que tiene cada uno. Pero siempre hay opciones, con lo cual pregunten. Un profesional siempre les va a poder dar una solución. Y por último, una alfombra bordada de altar, en la que simplemente quería mencionar el caso de las manchas de cera, muy habituales. Sé que es un gran problema porque no sabemos cómo tratarlas. Se dice que se ponga la plancha, que se intenten retirar en frío.
no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Si van a aplicar calor, siempre con un material absorbente en medio, porque de esta manera, cuando estamos fundiendo la cera, no se incrusta en el tejido, no deja un cerco y poco a poco se puede ir retirando. Siempre paulatinamente y con mucho cuidado, porque si no nos podemos completamente cargar la pieza, podemos quemar las fibras, podemos hacer que la cera se extienda. Y si no, recurran de nuevo a la Real Fábrica de Tapices. Aquí estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Espero haber solucionado sus dudas. Almudena, no sé si está, si se oye. Bueno, mientras Almudena instala, yo creo que nos hemos quedado con 5 o 6 mensajes bastante claros, ¿no? Y sobre todo a alguno que nos preocupa, porque como hay mucho marketing en estas cosas, primero, el ozono ni se ocurra a nadie utilizarlo para intentar desinfectar una pieza textil. Produce aluminio en suspensión, entre otras cosas, es altamente contaminante. Así que cuando vemos a estos sitios de limpieza de la carrocería del coche, lo hacemos con ozono, salgan corriendo. Tampoco el frío. No digo ya el jersey de la lana esta mala de escocesa, que para que no haga pelotillas hay que meterla en el congelador, que puede estar muy bien, pero ahora hay empresas que dicen, no, nosotros lo que hacemos es congelamos el textil a 20 grados o 30 bajo cero y tal. Esto es como el acero. La lana por debajo de una temperatura y la seda se quiebra. Así que el frío es incompatible con la conservación de textiles. No voy a decir la marca comercial, pero yo cuando me incorporé a la fábrica muy contento me compré una vaporeta, esas que venden señoras por la casa, que cuesta un pastizal y tal. Iba feliz y contento, ya venía de la oficina, la vaporeta por el traje, la alfombra, el perro, bueno, todo lo que encontraba, ¿no? La lana no aguanta más de 28 grados de temperatura. A partir de 28 grados, como va a explicar por la estructura de la fibra, se descompone la lana. Así que vaporetas en tejidos, no. Así que ni frío ni calor, una cosa intermedia. Luego, en los textiles, como para introducir un poco la Almudena, un tema importantísimo. El tinte sintético es un descubrimiento para la humanidad. Se descubre, como veremos, no te voy a desvelar la conferencia, pero el problema es cuando llega y dice, ¿y no utilizáis tintes naturales? Hombre, pues procuramos que no. Porque el tinte natural se hace con ácido úrico humano y la profesión de tintorero consistía en beberte 3 o 4 litros de cerveza o similar, aguantar la micción todo lo que se podía y después miccionar en un barril. Eso que ven en Marruecos, en la India, que dice, qué mal curada está la piel. No, la piel está curadísima, la vaca se ha muerto, ya se ha curtido y demás. El problema es que está inmerso en ácido úrico de vaca o de burro o de animal. Eso es lo que apesta. Por eso en las cortes europeas, a mí me encanta esto de los portugueses, ¿no? Porque tienen divididos los países, los que vienen con artículo delante, que somos la España, la Inglaterra, la Italia, la Francia, y ya no hay nada más, todos los demás no tienen artículo. Bueno, pues esos que teníamos artículos, estaba prohibido que hubiera tintes a menos de 10 leguas de cualquier palacio real, en Inglaterra, en Francia y tal. Es lo que se llaman los batanes. El batán, el barrio de Batán, es donde se teñía, por la peste del ácido úrico. Hemos aprendido también rápidamente que hay lavado acuoso y no acuoso. Como haya seda y terciopelo por delante, ni se os ocurra mojarlo, de ninguna de las maneras. Porque como los tintes además no aparecen los sintéticos hasta 1860, se van a cargar la pieza seguro. Tema clave. Otra cosa es que luego haya tintes sintéticos biodegradables, que luego si quieren hablamos del tema. Y luego las dos otras conclusiones de Paula, una, al trasplante no nos gusta nada. Esto de coger el bordado de oro y me lo voy llevando de tela en tela, no, porque tan histórica es la seda como el oro. Y sobre todo la seda, porque las sedas desde el siglo XX prácticamente son todas una porquería. Entonces, si uno tiene una seda del siglo XVIII o del siglo XIX, conservarla porque es un textil histórico y patrimonial, que es el problema cuando tenemos que confeccionar hoy en día nuevas piezas.
no tenemos seda natural, hay que encargarla fuera, viene mal teñida. Los productos son de bajísima calidad, los damasquinados prácticamente ya no existen, así que, como decíamos, valorar mucho la tela que tenemos debajo, que por muy sucia que esté, a lo mejor es tan histórica o más que el propio bordado. Y dicho esto, como habrá preguntas al final, pues esto, materiales para conservación, como hemos visto, el algodón descrudado, no utilizar el papel, no doblar en ángulo recto ninguna prenda, porque se va a rajar por el ángulo recto. El algodón, ya os lo anticipo, que esto se puede comprar en proveedores de hospitales, comprar algodón para unidades de quemados. Son unos rollos que puede meterse una persona prácticamente, y eso es lo que tienen que utilizar porque es el mejor algodón que hay, no tiene ningún tipo de ácido ni demás, y esto se compra en cantidad de empresas. Dicho esto, Almudena os va a explicar un poco de historia de los tintes, la diferencia entre fibras celulósicas y proteínicas. Esto como las vacas locas, claro, si les das harina de pescado se vuelven locas. Pues esto de mezclar células proteínicas y celulósicas, pues tiene sus problemitas, como ahora veremos, porque la naturaleza es muy sabia y en parte son incompatibles entre sí. Pues Almudena, cuando quieras. Gracias. Pero si me lo permite, yo sí quiero felicitar a Paula Navas porque nos ha hecho una documentadísima y completísima ponencia, que todos salimos enriquecidos, y yo, que soy desde luego un profano absoluto, me llevo 4 o 5 cosas para casa. Así que cedo la palabra con muchísimo gusto a Almudena. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por su asistencia, por venir este ratito con nosotros. Y bueno, he preparado esta presentación para pues explicarles la sala de tintes, qué hacemos y pues cuál es nuestra labor en la Real Fábrica de Tapices. Casi todo el mundo que viene de visita, pues bueno, le encanta ver el obrador. Es una visita que aconsejo, si no la han hecho, venir a conocer la fábrica, ¿no?, in situ. Les encanta también el departamento de restauración, pero bueno, pues una pequeña joya que tenemos es la sala de tintes, y también pues bueno, suele gustar y sorprende bastante pues por el pequeño espacio, ¿no?, que al final pues tenemos, y todo lo que hacemos, ¿no?, y abastecemos las tareas que desde la sala de tinte pues hacemos. Pues en la sala de tintes a lo que nos dedicamos, como pueden imaginarse, es a teñir, ¿no?, a buscar el color. Ya en la definición de teñir nos dice que es dar cierto color, ¿no?, a cualquier caso, y en nuestro caso, ¿no?, en la Real Fábrica de Tapices, pues esta cosa sería pues el lino, la seda, la lana, ¿no?, el algodón. En algunas ocasiones, como comentaba también Paula, estos tejidos sintéticos que utilizan para hacer los encapsulados, también los teñimos aquí. Y desde la sala de tintes pues teñimos tanto para la creación de obra nueva como para la restauración de tejidos históricos. En cuanto a buscar, ¿no?, y dar cierto color, ya tenemos varios problemas. Yo empiezo siempre con las confesiones de los problemas desde la sala de tintes. El primero, pues ya nos lo dice la propia definición de la palabra color, y es que no es una sensación. Por tanto, cada uno tenemos una sensación propia, y pues tenemos la identificación del color que vemos de una manera totalmente subjetiva. Es la sensación que además depende de los rayos luminosos, por tanto no es lo mismo visualizar, ya les habrá pasado cuando compran una prenda en una tienda y luego salen al exterior y el color pues no es el mismo. Entonces es otro factor también y otro condicionante que nos hace que este color pues se modifique, y depende de estos rayos luminosos que impresionan nuestro órgano visual. Por tanto también cada uno, pues según nuestra propia anatomía del ojo, según nuestros conos y nuestros bastones, pues también vamos a tener pequeñas variaciones. Dependen de la longitud de onda. Aquí he traído este esquema, es el esquema del espectro electromagnético, para que vean la amplitud que tiene este espectro, y la pequeña región, la que ven coloreada, es la región que es capaz de detectar nuestra visión. Sería concretamente la que va de los 360 a los 780 nanómetros. Por debajo tendríamos la región de la luz ultravioleta,
y por encima tendríamos la región de los infrarrojos. Por tanto, en este espacio tan pequeño están contenidos todos los colores y todo el abanico cromático que los humanos podemos apreciar. En cuanto a los problemas, pues el primer problema lo tenemos con la memoria visual. Nuestra memoria visual es mucho más pobre que nuestra memoria auditiva y para nosotros es mucho más fácil recordar melodías o identificar canciones que recordar de manera como fiel, ¿no?, los colores. Y por otro lado, en cuanto a esta memoria, lo que hace es que para nosotros desde la sala de tintes sea imprescindible tener una base de datos donde registramos todo, porque no podemos fiarnos de esta memoria, ¿no?, y de los colores que nos van encargando. Por lo tanto, el registro sería un paso que, bueno, pues a veces eso no es tan llamativo, pero es fundamental llevar al día y llevar rigurosamente y muy ordenado, ¿no?, siempre de la misma manera. Por otro lado, otro problema importante que tenemos es la nomenclatura. Si lo piensan y hacen una lista de los colores que utilizan habitualmente, ¿no?, en su vocabulario para designar colores, no les saldrá más o menos más de unos 30, ¿no?, nombres para designarnos. Entonces, desde la sala de tintes, pues claro, rojo 1, rojo 2, rojo 3... no nos dice nada, no podemos, necesitamos tener una nomenclatura mucho más específica. Para eso hemos recurrido a un sistema de ordenación de los colores. Ya desde los estudios del color, del círculo cromático, se fueron desarrollando pues, con los estudios, ¿no?, en torno a todo lo que es el color, pues desde Newton, Plinio, todas las aportaciones con Maxwell, se han ido desarrollando lo que llamamos los atlas de color. Tenemos diferentes sistemas que muchos les sonarán, como el sistema DIN, el RGB, el sistema Pantone, y uno de ellos, que es el que estamos empleando actualmente en la sala de tintes, es el sistema CIELAB, que lo utilizamos tanto para dejar a un lado este error, ¿no?, que podemos tener de cómo cada uno visualizamos los colores y poder verlo bajo un sistema universal de medición. Lo medimos con un espectrofotómetro que más adelante les mostraré, que al final lo que hace es que tiene una luz interna siempre con el mismo ángulo de incidencia, por lo tanto dejamos a un lado ese problema de la luz que está con la que estamos viendo, ¿no?, esta pieza. Y por otro lado nos da unas coordenadas, y ahí no hace falta decir rojo 1, rojo 2, ya tenemos exactamente unas coordenadas en un sistema universal que además nos permite compartir nuestra base de datos con otras salas de tintes, otras instituciones que también utilicen este mismo sistema. En cuanto a la sala de tintes, ¿no?, en sí, pues aquí pueden ver, bueno, los orígenes, ya Alejandro ha explicado los orígenes y la creación de la Real Fábrica de Tapices. Y en cuanto a la sala de tintes, pues en 1721, después de la creación en Madrid de la Real Fábrica de Tapices, en un inicio se crea sin sala de tintes. Entonces todas las necesidades tintorias que van surgiendo se hacen por encargo a los maestros tintoreros de la Casa Real. En esta documentación que también comentaba Alejandro, que tenemos en el archivo, ¿no?, en el archivo histórico, que es tan importante, aparte de los cartones, también hay mucha documentación y muchas cartas que son muy interesantes porque tenemos todos estos años de peticiones y pues también es muy curioso cómo se pedían, ¿no?, los colores, las madejas, toda esta correspondencia también la tenemos como un tesoro pues guardada, ¿no?, en documentación de este momento. Y dura estos años hasta 1760. Es en el momento en que se decide que es interesante que la Real Fábrica tenga su propia sala de tintes y que pueda teñir, ¿no?, y ser autónoma para tener toda la materia, ¿no?, que necesita para abastecer a los maestros liceros. En esta acuarela que he traído en esta imagen que ven a la izquierda, vemos esta acuarela de lo que sería la primera sala de tintes, ¿no?, es de una acuarela de José María Florit de Arizcún. Y bueno, pues es muy rústica, pero bueno, es el inicio, ¿no?, de cómo arrancaron los fogones para teñir todas las madejas de diferentes colores. En el centro ya pueden ver cómo esta sala pues ha ido evolucionando y ha ido variando y se ha ido también pues adaptando a las necesidades y también para cumplir pues toda la normativa, ¿no?, de seguridad y de higiene
en el trabajo. Tenemos tenemos 2 campanas extractoras, por ejemplo, tenemos una balanza de precisión, tenemos el microscopio, tenemos a la espalda de la imagen sería la zona de almacenaje, donde tenemos un armario, ¿no?, específico para poder guardar productos químicos, tenemos una ducha de seguridad y luego tenemos una zona también importante que es donde recogemos todos los caldos que son residuos, ¿no?, del proceso de tinción, y donde los vamos recogiendo para su posterior tratamiento como aguas residuales, ¿no?, para no tirar nada y que sea un proceso pues sostenible. Los tintes además que utilizamos tiñen por un proceso en el que está todo medido para que sea por agotamiento, por lo tanto tenemos medida cada cantidad y el agua, ¿no?, de tinte pues básicamente ya está limpia, ¿no?, de lo que es todo la cantidad de tinte que hemos introducido. En cuanto a las tareas, ¿no?, que les comentaba al principio que llevamos a cabo, pues podemos entender la sala de tintes como la paleta, ¿no?, del artista, así como ha contado Alejandro que está el dibujante que dibuja el cartón, el maestro licero que tiene esa función y la tarea, ¿no?, de reinterpretar lo que está viendo en el cartón y transformarlo a una obra textil a través de la trama, ¿no?, del tejido de tafetán con los hilos. Al final, para obtener todas estas, como pueden ver en la imagen, ¿no?, estas flores o todos estos dibujos, pues lo que necesitas son colores. En este caso son unos tapices que se han terminado a final del año pasado para el Palacio de Dresden, Alemania. Son unos tapices de gran calidad y pues tenemos cientos de pruebas más de cientos de pruebas de color de seda y de lana. En muchas de estas canillas, que es el instrumento que utilizan los maestros y maestras liceras para tejer, muchas las cargan, como decimos, se cargan solo con seda, solo con lana, y muchas veces lo que hacen es fusionar una seda con una lana, por lo que tanto lo que ellos nos transmiten es este tercer color, ¿no?, que quieren. Por lo tanto, tenemos nuestras conversaciones hasta que llegamos a ver qué colores necesitan. Muchas veces son variaciones, que es lo que en las visitas a la sala de tintes pues muchas veces sorprende a ver la base de datos, porque a la vista parece que se trata de los mismos colores, ¿no?, todas nuestras fichas, pero son ligeras variaciones en los porcentajes para ir pues intentando atinar con lo que el maestro licero está buscando, o pequeñas graduaciones que también necesitan para conseguir los efectos que consiguen con lo que son los trapieles y también pues con estas variaciones ligeras del color. Por lo tanto, pues sería como la paleta, ¿no?, del artista. Lo que hacemos con ellos es primero ver el cartón, ver un poco, con la base de datos, a ver si tenemos algún punto de partida, a ver qué colores están interesados en hacer, para establecer pues lo que es eso, su paleta cromática. Ahí sería el primer punto. Y el segundo, que es el más complicado, es reproducir fielmente el color que han elegido para abastecer a todos los maestros liceros que están trabajando en esos tapices. También algo que sorprende es el peso. Al ver estas obras tan grandes, muchas veces la gente se cree que teñimos las lanas en grandes kilos o así a cantidades industriales. Teñimos, como ellos son tantos maestros y maestras liceras y van avanzando también en diferentes puntos de la obra, pues lo que necesitan es mucha cantidad de colores en poco tiempo. Entonces nosotros teñimos madejas aproximadamente de unos 40 o 50 gramos. Por lo tanto, tenemos que ir, pues todos los días vamos viendo qué colores se les van quedando, van agotando más rápido para ir repitiendo. Y ahí está también una de las grandes ventajas que tenemos con los tintes sintéticos, que los tintes naturales no nos permiten hacer, y es poder reproducir exactamente la fórmula para que obtengamos el mismo resultado. Porque en tinte natural, que también tiene pues su arte, ¿no?, y
y tiene sus matices, pero tenemos ya problemas porque depende pues de la planta, van variando, entonces sería mucho más complicado poder reproducir tan fielmente las recetas. Y por otro lado, también pues hablamos todos los días con las restauradoras y ahí ya, como ha enseñado Paula en todas estas fotografías, vamos tiñendo diferentes soportes. Muchas veces los soportes, como vamos a ver, aparte de hacer su función, valga la redundancia, como soporte, muchas veces si el faltante o la trama está muy perdida, el soporte en sí también va a tener la función de reintegración cromática, ¿no? De la reintegración del color. Entonces ahí pues vamos buscando con las restauradoras qué necesitan, qué material tienen para prepararles estos soportes de anverso, reverso y también el hilo de restauración. En cuanto a los orígenes, ¿no? y la búsqueda del color y lo que ha sido la evolución, ¿no? Los colores que por su peso, ¿no? En la historia han tenido más importancia, pues los he querido recoger en estas diapositivas. Las materias tintorias es una familia, ¿no? Un abanico muy grande, hay muchísimas materias tintorias, pero he traído las que encontramos presentes en las obras textiles más importantes por su calidad, ¿no? Porque son colores que tienen gran calidad y sí que han llegado o llegan, algunos van, depende también de la vida, ¿no? Que ha tenido la obra, pero son los que se han utilizado en, por ejemplo, los tapices, ¿no? Considerados como el artículo textil por excelencia, ¿no? Siempre que generalmente cuando hacemos las pruebas de análisis de colorantes y de mordientes de tintes naturales, pues estos serían las principales colorantes naturales que encontramos al analizar las fibras. Las he separado por colores, ¿no? Para presentarlas pues de forma más visual. Empezamos con el color amarillo. En cuanto al amarillo, pues tenemos como reina del amarillo la gualda. La gualda la ven en la imagen, es una planta herbácea que mide como 1,5 metros aproximadamente y que, bueno, pues da nombre a nuestra bandera, ¿no? La rojigualda. Es una planta utilizada desde el Neolítico y fuente principal del amarillo hasta la aparición de los tintes sintéticos. Además, se aprovecha todo de esta planta, se tiñe tanto con su tallo, con las hojas y con las flores. La pareja de amarillo con la gualda, pues he traído el azafrán, también haciendo alusión, como comentaba Alejandro, para hablar de Al-Ándalus, ¿no? Y del siglo VII, esta expansión islámica que, aparte de la aportación de las técnicas textiles, pues trajo toda esta aportación, ¿no? de materias tintorias, como puede ser el azafrán, todos conocido, ¿no? Por su uso en la cocina, pero pues una flor asociada al lujo por lo caro, ¿no? que es y lo que ofrecía el azafrán es obtener un amarillo con toques dorados que con la gualda pues no eran capaces de obtener. El azafrán da el toque dorado del amarillo que pues nada, lo hizo muy rico y que tuvo pues eso, muchas falsificaciones en el comercio de la época. En cuanto al azul, tenemos el índigo y la hierba pastel como las dos reinas del azul. El índigo es originario de Asia, hay diferentes especies, pero este en concreto es el procedente de Asia. Y bueno, pues ya se sabe que por los estudios, ¿no? de textiles arqueológicos, en Egipto se utilizaba para las bandas de lino que envolvían las momias, muchas eran ya teñidas con índigo, por lo tanto pues sabemos que tenían ya sus habilidades con este tinte. En este caso además tanto el índigo como la hierba pastel son tintes que tiñen por un proceso de fermentación, al contrario que todas las demás materias tintorias que tiñen por un proceso de decocción. En este caso es un proceso de fermentación y oxidación, y lo que se hace son pues repetir diferentes números de baños para ir consiguiendo pues colores azules más claritos o superponiendo diferentes baños para ir oscureciendo hasta conseguir, ¿no? Los azules intensos como podemos ver que
que llega a conseguir estas dos plantas. Y en ambos casos la parte útil de estas plantas son sus hojas. A su lado vemos la hierba pastel. Hasta que el índigo, ¿no?, llegó procedente de Asia, pues la hierba pastel fue la reina de azul en Europa y dio lugar a muchísimo comercio. De hecho, en Francia se le puso este nombre de hierba pastel porque las hojas se iban aplastando, ¿no?, en unos molinos y se iban preparando como unas pequeñas bolitas para facilitar su comercio, ¿no?, y el transporte y su venta. Por tanto, era como una pasta y forma de pastelito, de ahí consiguió, ¿no?, el baño también, que se le conocía como bolas de oro azul por la cantidad, ¿no?, de dinero que dio. Y en la pantalla tenemos ya el tercer color, que es el único color, el que más vemos en la naturaleza, pero el que no obtenemos de ninguna materia tintoria, que sería el verde. En todas estas pruebas, cuando analizamos colores verdes, generalmente siempre encontramos la pareja de gualda o índigo, o gualda y hierba pastel como fuente de todos los verdes que vemos generalmente en casi todos los tapices, por ejemplo, ¿no?, que hemos ido analizando desde la Real Fábrica de Tapices. El siguiente color que he traído es el múrice, pues procedente, ¿no?, de este caracol, del múrice o murex, que bueno, aquí lo conocen como la cañaíña, ¿no?, bien conocido en Cádiz. Este caracol, ¿no?, dio fama a la ciudad fenicia de Tiro y es considerado el color más caro, ¿no?, de la antigüedad. Se obtiene una ligera cantidad, es una cantidad mínima que se extrae de una branquia de este caracol, por lo tanto las toneladas de cantidad de caracoles, ¿no?, que tenían que machacar en el caso de los pequeños o extraer con un pequeñito agujerito, que también ya sabrán, para sacar este poco colorante, ¿no?, que conserva en la branquia, pues era desorbitado. Tenía un precio carísimo, por lo tanto es un color reservado a la realeza, ¿no?, a la nobleza, un color muy, muy exclusivo. En este caso sí que también por la documentación, ¿no?, que se conserva, tenía que ser bastante desagradable todo el proceso de tinción por el olor que generaba, el proceso de pudrición, hasta que lo podían utilizar, ¿no?, para elaborar el tinte, ¿no? Entonces, pues en la documentación, como comentaba Alejandro, siempre lo tenían retirado, ¿no?, de las ciudades y bueno, pues debía eso, pues ser un color, un olor muy intenso, y los romanos también lo utilizaron para designar también las categorías, y en el circo romano pues era un color reservado en exclusiva al emperador. Pasamos al color rojo y aquí tenemos una planta y dos insectos. Vemos en la imagen superior la rubia o la granza. Es la fuente, ¿no?, en cuanto a planta del color rojo por excelencia. En este caso la parte útil de esta planta para teñir son las raíces, por lo tanto hay que conocerla para dejarla crecer, ya que sus raíces pueden llegar a medir unos 80 centímetros. En este caso se saca de la tierra con unas orcas y había unos molinos exclusivos para machacar la granza. Se machacaba para conseguir un polvo, y esta planta es la que dio nombre al famoso rojo, el rojo turco sobre el algodón, que fue un secreto durante mucho tiempo. Se conseguía con la rubia o la granza. Debajo tenemos a dos insectos, la grana kermes. El colorante se extrae del insecto que se hospeda en esta planta, en la coscoja que se da en la región mediterránea, y que fue fuente del kermes, del color al que da nombre, el color carmesí, que también viene de ahí el nombre del carmín de labios, lo da también este insecto, el kermes. Tenían el mercado, ¿no?, muy comercializado, y gran control del kermes lo tenían en Florencia y en Venecia. Entonces, pues tenían el control del rojo y se debieron enfadar bastante cuando, después de todas las expediciones botánicas tras el descubrimiento de América, pues trajimos la cochinilla. Sería el siguiente insecto que ven también en la imagen.
pues el Renacimiento vino con dos hechos muy importantes para lo que es la tintorería: el invento de la imprenta por la difusión, ¿no?, del conocimiento, y este descubrimiento con todas las materias primas colorantes que llegaron. La cochinilla es la hembra, la cochinilla en sí que utilizamos para teñir es la hembra fecundada que se hospeda en la opuntia, que es un tipo de nopal, y que se da actualmente, se da en México, en Perú, y también está ahora ya aclimatada en las Islas Canarias, que es la que utilizamos en la sala de tintes. Tenemos cochinilla canaria. Fue muy importante, ¿no?, para el reinado de Felipe II, ya que supuso la quinta parte del oro y de la plata de, ¿no?, todo lo que llegaba de la Nueva España. Entonces la grana cochinilla pues desbancó como fuente de rojo a la grana Kermes, y de la mano de la cochinilla trajimos también el palo de Campeche. Hasta ese momento el color más difícil de conseguir era el negro. Era un reto. Hay muchas recetas, ¿no?, antes del uso del palo de Campeche en búsqueda de una receta que diera el negro. Son recetas con multitud de ingredientes, y las notas son que al final pues el tejido era tan áspero y con un olor tan desagradable que le tenían que dar como baños de intentar, ¿no?, suavizar, como baños de olor para intentar que fuera una prenda usable, pero vamos, que por los escritos pues debía ser pues como muy áspero y desagradable, ¿no?, de llevar. Hasta que esto pues se encontró este árbol, el palo de Campeche. Se utiliza la corteza que ven en la imagen y se da en la península de Yucatán, en México. Necesita terrenos muy pantanosos para darse, por lo tanto pues traer palo de Campeche fue muy importante, y se consiguió gracias a él un negro muy intenso que caracterizó el traje a la española, ¿no?, el traje que los austrias no vistieron de negro como símbolo de austeridad, sino como todo lo contrario, ¿no?, como símbolo de riqueza y de alarde tecnológico por haber conseguido el color más difícil, ¿no?, de conseguir hasta ese momento. Después, en el siglo XVIII, fue muy habitual, y es habitual ver en los tratados de seda, que se empiezan a mezclar muchos colores para poder dar respuesta a las necesidades de las modas impuestas, ¿no?, por el lujo de la corte de Luis XV y de Luis XVI. Es habitual pues ver las mezclas para conseguir pues un abanico cromático que diera respuesta a lo que se estaba buscando. Y después del siglo XVIII pues llegamos a los colorantes sintéticos. Con el siglo XIX llega este descubrimiento de la mano de Perkins, que podemos ver en la imagen. Pues Perkins, con 17 años, era alumno del químico Hoffman, y estaba trabajando para intentar encontrar una cura contra la malaria. Estaban intentando sintetizar quinina, porque en ese momento pues la malaria estaba atacando, ¿no?, pues fuerte a las tropas del Imperio Británico, ¿no?, en todas las zonas tropicales. Entonces era muy importante poder frenar la malaria, y en esta búsqueda de sintetizar la quinina probó en el laboratorio oxidar anilinas. Al principio le salió un líquido negro que le pareció una decepción, pero cuando cogió un trapo de algodón y un poco de alcohol para limpiar este precipitado que pues no le había gustado, pues su trapo de algodón se convirtió en un color púrpura brillante, y en el primer pues tinte sintético que además era estable. Entonces él muy rápido se dio cuenta de lo que tenía entre manos. En muy pocos años patentó este primer tinte sintético, que también es conocido como las anilinas o el malva, ¿no?, de Perkins. Y él muy rápido lo patentó, igual de rápido que todos los comerciantes de textiles se dieron cuenta de lo que podía suponer poder crear, ¿no?, color en el laboratorio. Los tintes sintéticos
se pueden entender como la democratización del color, ¿no? Como poder llevar y darnos color, ¿no? a todos. En esta imagen también he querido traer modelos de la época, diferentes conjuntos, ya que es la década de 1850 al 60, se ha denominado como la década Malva, porque fue una auténtica revolución. La emperatriz Eugenia de Francia y también la reina Victoria lo tomaron como su color favorito. Entonces los comerciantes lo pusieron en el escaparate y cualquier mujer a la moda podía vestir de este mismo color, del malva. Después del malva, que fue el primer colorante sintético, muy rápido, también de la mano del desarrollo de la química orgánica, en Francia, en Alemania y en Austria, creo que era en Austria, ahora mismo estoy dudando del país, empezaron a desarrollar diferentes colorantes. Empezaron después del malva con el rojo, después pasaron al negro y seguido ya pues se empezó a controlar, ¿no? toda la gama cromática. Y en este caso, pues actualmente, desde la sala de tintes, aunque disponemos de tintes naturales por si algún cliente o para alguna exposición tenemos que teñir con tintes naturales, pero por la estabilidad que presenta, por la posibilidad de reproducir, como les decía al principio, que nos aportan los tintes sintéticos, es lo que utilizamos a diario. El grupo o la familia de tintes sintéticos, desde ese punto, pues como se pueden imaginar, ha crecido y se ha desarrollado ampliamente. Por lo tanto, he recogido aquí solo los dos tipos de tintes que utilizamos actualmente. Hay una afinidad directa. Por eso veíamos algunos problemas de un proceso de mala tinción o mala praxis también con el tinte. También es muy importante porque si no se tiñe de forma adecuada la fibra que es afín, ¿no? a un tipo de tinte, pues el sangrado, una vez que vaya a haber contacto con la humedad, pues está garantizado, ¿no? porque no hay una fijación del color. Por tanto, utilizamos colorantes de tipo directo para las fibras celulósicas y colorantes de tipo premetalizado para las proteínicas y las poliamidas. Y en estas diapositivas pues he querido traer algunos momentos, ¿no? de cosas importantes que tenemos en cuenta y que hacemos en la sala de tintes. Primero, ahí ven, pues para que se hagan una idea de las madejas, está 33 gramos. Pesamos cada madeja, por lo tanto cada tinción es única para la madeja que hacemos. Preparamos lo que es el caldo con el agua, con unos productos auxiliares que serían como los mordientes en tintorería natural, que lo que van a hacer es algo importante que también tenemos que medir y es controlar el pH de nuestro caldo de tinción. Y luego ahí añadimos, que es lo que pueden ver en esta imagen, volcamos el tinte. El tinte sintético lo tenemos en sólido y lo preparamos en una concentración determinada para poder repetir exactamente la semana que viene el mismo color. Entonces lo tenemos en los matraces, lo pesamos con la balanza de precisión y utilizamos pipetas y probetas para medir exactamente los centímetros cúbicos de cada tinte. Una vez que lo tenemos en la olla, tenemos controlado el pH y lo que hacemos ya es controlar la temperatura y el tiempo. Al final ahí las visitas dicen, ¿estáis cocinando? Digo, bueno, pues ya desde este punto es parecido. Ya controlar el tiempo y la temperatura, ¿no? Que tenemos que ir pues un tiempo ascendente y luego que se mantenga. Hay que controlar bien la temperatura porque, por ejemplo, con la lana, como decía Alejandro, si nos pasamos de temperatura, pues ya tendríamos el problema de que se puede afieltrar y podríamos ya pues fastidiar la madeja. Y una vez que ha terminado el tiempo, pues sacamos nuestra madeja o nuestro tejido. En esta imagen he traído una madeja de lana y ya la tenemos que estirar, o si es un tejido lo alineamos en las mesas para que quede correctamente pues su estructura de tafetán. Y al día siguiente pues ya lo tienen listo para trabajar. Así que este Almudena, pues hablando del tiempo, nos queda nada. Voy. En cuanto a las fibras... Si quieres pasamos a espectrofotometría. Y así. Vale. Pues sería nada, solo por las fibras que teñimos, pues lana y seda. La lana, pues que la conocen como el pelo de la oveja. Esta sería su estructura, importante porque va a determinar cómo va a reaccionar. Y la seda y su estructura, y también importante por cómo, por las características que encontramos. En cuanto al algodón y al lino, lo mismo, las vemos al microscopio y por su morfología pues podemos identificar de qué está compuesta la pieza, y pues también es información interesante para los informes de restauración.
En cuanto a los criterios, solo pues 3 puntos, ¿no?, que hay que tener en cuenta por lo que es la legislación de conservación y restauración de bienes culturales de nuestro país, hacer un estudio científico-técnico de las obras y tener en cuenta los 3 principios que regulan nuestra profesión: la legibilidad, la estabilidad y la reversibilidad. En cuanto a la sala de tintes, pues como les decía, cumplir bien con todo el proceso de tinción para asegurar que no va a haber ningún sangrado ni decoloración de la pieza, y buscar siempre una reintegración visual y estética de la obra, que no llame la atención la reintegración más que la obra en sí, ¿no? Siempre es el punto que hay que buscar. En esta imagen pues he recogido diferentes ejemplos en los que hemos colaborado desde la sala de tintes, que pueden ser soportes teñidos pues, de diferente tamaño y color, hilaturas, ¿no?, y consolidación con estos tejidos sintéticos, reintegración que muchas veces se hace con diferentes linos. En esta imagen era unos tapices que en un momento pues cortaron y luego tenían que reintegrar, hacer una reintegración con linos teñidos de forma geométrica. Y luego reintegración de alfombra, en este caso sería una reintegración de tipo museística, y en ocasiones también teñimos la lana gruesa cuando tienen que reintegrar o reparar las alfombras de uso, ¿no?, de uso diario, entonces pues que también tienen su desgaste y a veces nos piden color a la sala de tintes. Algunas intervenciones que hemos hecho, ¿no?, en tejidos históricos, estas 2 banderas que, bueno, algunas también Paula ya ha contado. Y ya por último, pues la importancia, para que vean cómo registramos para esta bandera, por ejemplo, lo que después de las pruebas fuimos tiñendo, diferentes materiales de cada color para que puedan llevar a cabo la restauración, y cómo dejamos todo reflejado en nuestras fichas. Aunque tengamos la medición con el espectrofotómetro, seguimos haciendo las fichas de recortar un trocito de la muestra, apuntar todo con boli en papel y tenerlo archivado. Y por último, que es lo que, bueno, pues como cierre, que también al principio les comentaba, era cómo evaluamos o dejamos a un lado estos problemas que teníamos que les comentaba al principio, y lo hacemos con este aparato, que sería el espectrofotómetro. Lo que hacemos es podemos medir muestras y tenerlo en nuestra base de datos. Así tenemos una medición en un sistema universal asociado a una fórmula de colores que hemos creado nosotros de cero en el laboratorio. Y por otro lado lo utilizamos para la restauración. Lo que hacemos es que podemos medir y obtenemos una coordenada. Con el software que tenemos instalado en la base de datos, o sea, en el ordenador que tenemos en la sala de tintes, tenemos unas coordenadas de forma numérica. Tener de forma numérica un color significa que ya podemos comparar una medición con otra y de forma numérica conocer su diferencia. Podemos ver qué diferencia hay entre un color y otro. En restauración, ¿por qué es interesante? Porque lo que podemos hacer es medir un antes y medir un después. Lo que antes se quedaba siempre como solo visto con una imagen inicial y final, que muchas veces dices, bueno, pues lo habrán limpiado, pero bueno, pues no sé, ellos dirán, pero que no se ve o no te recuerdas si había una mancha o cómo, si era intenso. Pues aquí medimos antes y volvemos a medir después, que estaría este ejemplo de un tapiz. Tenemos que registrar exactamente el punto en el que hemos medido y podemos luego al final pues obtener estas parejas de color que ven en la muestra, donde podemos ver en nuestro sistema Cielab, donde tendríamos unas coordenadas, como ven en la imagen. En horizontal tenemos la coordenada A, que nos da la cantidad de verde y rojo que tiene nuestra muestra, en vertical la cantidad de amarillo y azul, y el tercero sería esta barrita que ven en el lateral, de la L, que es la luminosidad, o sea, el punto entre el blanco y el negro, la escala de grises. Con estos 3 puntos obtenemos nuestra medición. Nos permite hacer comparativas de un antes y un después, de un anverso y un reverso. Entonces, de cara a la evaluación y al análisis de color, pues está resultando, llevamos unos años aplicándolo ya a los procesos del laboratorio, pues muy interesante. Entonces, pues es como estamos resolviendo el problema de color con la espectrofotometría. Y he acelerado un poco, pero he terminado. Muchísimas gracias. Lo que nos ha quedado claro es que, aparte de la calidad de las obras, es la cualificación de su equipo directivo. Vamos, me parece que más brillantez y más elegancia al mismo tiempo de presentación, pues poca es infrecuente. Así que enhorabuena, Almudena.
Si quieres, puedes sentarte en tu... Vale. ¿Qué? Quédate por siempre. Es que esa silla es un poco antipática. Bueno, es infrecuente en nuestra academia dar turno de palabra para preguntar. Yo me había comprometido con el director general a que haya alguna pregunta teniendo en cuenta el interés que puede tener para mucha parte del público. Les agradecería mucha concreción y, lógicamente, dada la hora, vamos a tener unas cuantas preguntas. ¿De acuerdo? Si te parece, presidente, también nuestro correo, para hacerlo más ligero, podéis hacer cualquier pregunta a información@realfabricadetapices.com y intentaremos responder siempre a la mayor brevedad posible. Si alguna vez tienen alguna duda sobre alguna pieza, nos mandan una foto, un vídeo o hacemos una videoconferencia, revisamos previamente y siempre hacemos, por supuesto, los presupuestos sin compromiso por parte del cliente, pero a veces simplemente con una videoconferencia, con unas fotos, nos podemos hacer muy bien con la situación del estado de la pieza, ¿no? Muy bien, pues levante la mano, por favor, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo creo que quedamos con el correo. Ha quedado muy claro. Pues al correo de información y si no a Almudena y a Paula que están aquí. Juan, yo creo que después de las dos exposiciones que han tenido, Sí. da un poco de miedo preguntar Sí. algo. Bueno, pues entonces en este caso yo me voy a tomar la libertad de cederle la palabra a la excelentísima señora alcaldesa para que nos dirija a este selecto grupo de aficionados, de cofrades, de personas vinculadas a la restauración, pues que le dirija unas palabras. Bueno, Muchas gracias. pues buenas noches, muchísimas gracias, presidente, y por supuesto también saludar muy especialmente al presidente de la Unión de Hermandades, a querido amigo José Manuel. Dar la bienvenida a Jerez y agradecer al director de la fábrica de tapices, Alejandro Krecker, y por supuesto a tus compañeras, a tu equipo, tanto a Paula como a Almudena. Agradeceros no solamente vuestra presencia en Jerez, agradeceros esta triple conferencia con la que nos habéis enriquecido en la noche de hoy y agradeceros sobre todo el trabajo tan impresionante que realizáis. Yo creo que no exagero si digo, en nombre de todos los que hoy hemos tenido el placer de escucharos, que no solamente hemos descubierto la importancia histórica que tiene la Real Fábrica de Tapices para nuestro país, sino también la importante labor que dentro de esa institución tan histórica, tan vinculada a la corona, tan vinculada a nuestro país, realizáis en relación con la producción de patrimonio, que eso es importantísimo también, pero en relación con la restauración, la conservación y algo también fundamental que lo habéis hecho en el día de hoy, la formación, aunque no nos habéis convertido en expertos, pero sí nos habéis dado una lección magistral y por supuesto también en relación con la difusión de nuestro patrimonio. Así que agradeceros de verdad porque ha sido un auténtico lujo, agradecer también a los dos presidentes que hayan confluido ese interés en pues dar a conocer a toda la ciudad y sobre todo una ciudad que es tan rica en patrimonio y en patrimonio fundamentalmente en este caso cofrades, y os habéis referido en múltiples casos a la restauración de ese patrimonio. Agradeceros el que hayáis mostrado ese interés y creo que en el día de hoy habéis puesto el listón muy alto de cara a futuro. Termino agradeciendo de corazón al presidente gaditano que es y ha ejercido también de andaluz, porque nos ha llamado la atención a lo largo de toda su intervención. Ha hecho referencia para la importancia que ha tenido Andalucía en la historia de la Real Fábrica de Tapices y como impulsora y pionera en la producción no solamente de mucho patrimonio, sino también de muchos procedimientos, de muchos procesos de creación, y eso creo que es un motivo más para sentirnos orgullosos de ser andaluces y de ser, por supuesto, gaditanos como tú, y agradecerte que tu corazón siga aquí y que vayas a posibilitar que tengamos, estoy segura que va a ser una magnífica exposición de la Real Fábrica de Tapices en Jerez. Que sepáis que tenéis siempre abiertas las puertas de esta ciudad, una ciudad que quiere ser además capital de la cultura europea en el año 2031. Así que muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias.
Pues finalmente solo queda por mi parte agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los miembros del cuerpo académico, presidente y miembros del Consejo de la Unión de Hermandades, hermanos mayores, camareras, benefactores y amigos de la Academia, y a todos ustedes que han tenido a bien acompañarnos en una sesión tan importante. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Y